Saludos a todos amigos del canal. Les informo que todos los videos que yo hago son en vivo y en directo. Si los quieren encontrar en la página principal, deben hundir videos en vivo y en directo. Si quieren ser notificados, deben hundir la campanita cuando se suscriban y así ustedes estarán siempre al tanto de cuando yo hago videos. Miren que ahora en este 10º mes de la guerra en Ucrania, el tema de los satélites está entrando a jugar. Claro que Occidente, Maxar, esta empresa de los Estados Unidos, muestra unas imágenes, unas fotografías, le han hecho seguimiento a uno de los aeródromos o aeropuertos rusos, desde donde salen estos aviones con destino a bombardear a Ucrania. Pero la gente se pregunta, hombre, ¿qué sentido tiene por uno de estos canales dar la ubicación exacta de este aeropuerto en Rusia? Con toda seguridad los rusos también saben dónde está el Pentágono en los Estados Unidos. Esto no significa que porque los rusos saben dónde está el Pentágono, puedan iniciar ataques con misiles hipersónicos contra Washington, contra la capital, o que los ucranianos estén en capacidad de enviar misiles de largo alcance contra posiciones rusas, como podría ser este aeropuerto de Engels 2. Les voy a mostrar exactamente dónde está ubicado este aeropuerto. Este aeropuerto está ubicado en Rusia. También tengo otra imagen más cerca para que vean la pista, que queda a 14 kilómetros al oriente de una población que se llama Saratov. Esta es la pista, desde donde la noticia del día de hoy es que el satélite Maxar mostró que en esta pista habían unos aviones rusos Tupolev 160, Cisne Blanco, Tupolev 95. Pero lo importante es cómo cada secuencia, cada imagen que presenta el satélite muestra la llegada de los aviones, la llegada de los aviones de carga y la presencia de camiones de carga. Y al haber hecho esta secuencia del procedimiento, mostraron finalmente cómo estos aviones están preparados, están en posición, están listos para despegue con sus misiles, porque los de Maxar han unido cabos en cuanto a que desde este aeródromo o aeropuerto, desde que se inició la guerra, han salido la mayoría de los vuelos con misiles con destino a bombardear a Ucrania, como ocurrió el 10 de octubre. Pero no es que estos aviones directamente vuelen sobre espacio aéreo de Ucrania. No tienen necesidad. Estos aviones tranquilamente desde el mar Caspio, pueden lanzar los misiles en esta trayectoria hacia el aire y luego el misil sigue su trayectoria hacia estos puntos energéticos, plantas, subestaciones que han sido atacadas recientemente. El mismo presidente Zelensky recientemente, él dijo que él tenía información de que muy pronto los rusos iban a volver a atacar a su país. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que Rusia sí tiene derecho a atacar a Ucrania y Ucrania no puede atacar a Rusia? Y esto es cierto. Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Ucrania, en el momento en que ataque la existencialidad de Rusia, recibirá un ataque recíproco. Inclusive, si Rusia fuese a atacar a Ucrania con armas nucleares, la respuesta de parte de Occidente, de la OTAN, sería un ataque a Rusia, no con armas nucleares, sino con armas convencionales. Si Rusia fuese a atacar, por ejemplo, a Polonia, a Alemania,
con armas nucleares, ya se iniciaría por obvias razones un escalamiento nuclear. Pero lo que es curioso es cómo ya el mundo occidental le ha aprendido la secuencia de cómo opera la estrategia rusa. Ya el mundo occidental sabe que Zelensky va a continuar tratando de incursionar en las regiones anexadas y que por obvias razones Rusia va a responder atacando la infraestructura energética de Ucrania, atacando lugares donde hay munición. Aún he visto imágenes de soldados al interior de buses escolares. Y cuando Rusia ataca uno de estos buses, inmediatamente la noticia es que Rusia está atacando las guarderías, que Rusia está atacando los asilos de ancianos. Lo que muestra el satélite Maxar es que Rusia está en el momento con estos aviones Tu-95 y Tu-160 preparadas para hacer un operativo contra Ucrania similar a los que recientemente ha hecho. Este ya es un avance que debería ser información privilegiada, por ejemplo, para Occidente, para la OTAN, para el Pentágono, pero vemos cómo Maxar está filtrando este tipo de información, lo que no hace. Por ejemplo, no hace Maxar un rastreo, una secuencia de imágenes de la posición donde están los HIMARS de los Estados Unidos. Esto sí no lo muestra por las redes, pero sí muestran esta posición de este aeropuerto en Rusia, desde donde salen estos aviones, como con la esperanza de que algún país de la OTAN o alguien en el mundo occidental ataque directamente estos aviones ubicados en Rusia. Pero esto no va a ocurrir, como tampoco Rusia va a atacar el Pentágono en los Estados Unidos por ahora. Lo que sí es cierto es que Zelensky tenía una buena información al respecto de lo que estaba alistando Rusia, y esto fue corroborado con esta imagen satelital donde Maxar le muestra al mundo de que desde este aeródromo, el aeródromo Engels 2, hay unos aviones con sus misiles listos, prestos para atacar masivamente a Ucrania. Gracias, Leonardo, muy amable, para atacar masivamente a Ucrania, como ha ocurrido recientemente. Y para aquellos que dicen que Rusia se está quedando sin misiles, pues aquí, para muestra un botón, ahí antes el mundo occidental está demostrando que Rusia sí tiene bastantes misiles de crucero, sin contar los misiles hipersónicos que también están disponibles. Hoy, en esta reunión de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ocurrió algo curioso. No se le permitió el ingreso ni le dieron visas para que pudiese ingresar a esta reunión a Lavrov ni a sus funcionarios. Solamente dieron la orden de que el funcionario que está de plana allá en Polonia podía asistir. Pero Lavrov dice que precisamente esta organización, que fue creada con el ánimo de evitar conflictos, negociar conflictos, crear puentes entre naciones, está haciendo todo lo contrario. Y que cuando esto se termine, los negocios que pretenda Occidente hacer con Rusia nunca volverán a ser los mismos. Amigos del canal, me despido, me preparo para el próximo video, 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias por su suscripción y no se les olvide hundir la campanita. Que la pasen todos muy bien.